del equipo del proyecto regional Infosegura. Hoy es jueves 15 de abril, iniciamos DataAcción, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Antes de continuar, les recuerdo que contamos con el servicio de traducción simultánea que lo pueden activar en la parte derecha de la barra de herramientas de Zoom para que puedan escuchar el audio en inglés o en español según lo necesiten. Y damos así inicio a este octavo episodio de la tercera temporada y ahora vamos a tener una conversación sobre el uso de la evidencia en el análisis de justicia y derechos humanos con enfoque de seguridad ciudadana. Nos acompañan para esto Gloria Manzotti, que es especialista en acceso a justicia, seguridad y derechos humanos del Centro Regional para América Latina del PNUD. También contamos con Juliette Salomón, especialista de Programa de Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho del Centro Regional también. Álvaro Herrero, especialista en Justicia y Gobierno Abierto del Centro Regional. Y a la magistrada Doris Luz Rivas Galindo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Luego de las presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios que pueden empezar a colocarlos desde que escuchan las exposiciones en la herramienta de preguntas y respuestas que está también en la barra de herramientas de Zoom, o llegado el momento puede levantar la mano con la herramienta de la manita levantada para pedir el micrófono y pueda hacer sus preguntas o sus comentarios al aire. Al cierre de las presentaciones vamos a tener una recapitulación de parte de Marcela Smoot, nuestra coordinadora regional, y vamos a dar inicio, sin más, con las palabras de Gloria Manzotti. Bienvenida, Gloria, y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Elmer, y un privilegio para el equipo de Gobernabilidad y Paz del Centro Regional acompañarles en esta edición de DataAcción, y un privilegio y agradecimiento a PNUD de El Salvador también por hacer posible que la magistrada Doris Luz Galindo esta tarde nos acompañe en estas reflexiones y se sume a la conversación. Para el equipo de Gobernabilidad y Paz del Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe, liderado por Jairo Acuña Alfaro, la consolidación del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos son pilares fundamentales de nuestro trabajo para alcanzar la gobernanza efectiva más allá de la recuperación, el desarrollo sostenible y también alcanzar un contexto de convivencia pacífica donde la cohesión social prime y la seguridad ciudadana esté asegurada. Según datos desde el 2019, en El Salvador y en Honduras, el 63% y el 87% de los casos de homicidios terminaban sin ninguna condena, mientras que en Guatemala, por ejemplo, esta cifra también oscilaba en el 76% para el año 2018. En este mismo sentido, las evidencias que nos trae de la percepción de la ciudadanía la herramienta del Latinobarómetro reportaba ya en el 2018 y alertaba que más de la mitad de las personas, por ejemplo en El Salvador, 51.9%, el 32% de las personas en Guatemala y el 43% de las personas en Honduras mencionaban que no tenían ninguna confianza en el Poder Judicial. Es en este marco y desde un enfoque de entender la justicia como una justicia inclusiva y poder repensar los servicios de justicia centrados en las personas, en que desde PNUD facilitamos la extensión de los esfuerzos de Naciones Unidas por implementar el Estado de Derecho en principalmente entornos afectados por crisis, conflictos y ahora frente al reto de recuperación de la pandemia de COVID-19. Con énfasis puesto tanto en el sector de justicia como en el sector de seguridad y en el sector penitenciario. De hecho, en nuestro reporte de gobernanza efectiva, más allá de la recuperación, ese análisis que han hecho como resultado del proceso de consultas que se realizó el año pasado en América Latina, uno de los principios fundamentales que nos deja como carta de navegación es acompañar el enfoque de justicia inclusiva, robustecer los sistemas de justicia
descansando en servicios centrados en las personas y descansando también en el enfoque de acceso a la justicia. En este sentido, encontramos una oportunidad para repensar las reglas del juego y apoyar esas transformaciones urgentes del sector, promoviendo esa justicia inclusiva, apostando a las evidencias para redefinir estos servicios, acompañando los procesos de innovación y digitalización del sector en una doble vía. Por un lado, robusteciendo los sistemas de justicia en ese camino a brindar servicios también con acceso a tecnología y a servicios digitales. Algunos de los sistemas de justicia de nuestra región latinoamericana están utilizando inteligencia artificial para la gestión de la información. También la otra vía es poder resaltar esto como una oportunidad de promover el acceso a la información, promoviendo la participación ciudadana, la transparencia, en clave de lo que denominamos justicia abierta. Y vamos a poder compartir de primera mano algunos hallazgos del reporte regional de innovación y resiliencia para el sector de justicia en América Latina, y también vamos a poder compartir algunos hallazgos del ejercicio que se ha hecho en el Caribe de reporte regional de análisis de demandas de justicia por parte de la ciudadanía, y sin duda que todo el trabajo que Infosegura está desarrollando también para poder robustecer esto que denominamos la revolución de los datos. ¿Y los datos para qué? DataAcción nos invita todos los jueves a pensar que los datos como evidencias para transformar nuestras realidades institucionales, pero también para transformar vidas y cumplir este mandato que tenemos en la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Desde el foco de la seguridad ciudadana, un sistema de justicia fuerte, ágil, repercute en más seguridad en las comunidades y en disminuciones de la violencia armada, así como también en la erradicación de violencias basadas en género y procesos discriminatorios para aquellas poblaciones que han sido más vulnerables. En nuestro enfoque y para contribuir a esta conversación regional, es indispensable contar con estas evidencias. En esta lógica de acción es importante contar con datos más robustos que reflejen la multiculturalidad e interseccionalidad que tenemos en nuestra región. ¿Para qué? Para garantizar ese acceso a la justicia, para reducir los índices de impunidad, para asegurar la protección de las víctimas de la violencia y para fortalecer también esa confianza entre ciudadanía e instituciones. En PNUD, en el marco de las metas que nos trazamos como Estados miembros en el ODS 16+, hemos priorizado los datos y los sistemas de información como los activos, como los bienes públicos de las burocracias estatales, y su uso y continuo robustecimiento será clave para mejorar el acceso a la justicia y para el diseño de políticas públicas inclusivas. Esto permitirá, por ejemplo, conocer mejor las problemáticas de las poblaciones más rezagadas. Pensemos en niñez, jóvenes, mujeres, diversidad, grupos indígenas, líderes sociales, entre otros. Y es importante también visibilizar y potenciar la participación y el liderazgo de las mujeres en las instituciones del sector de justicia y seguridad, especialmente en contextos de consolidación de la paz y de la recuperación. Además, el acceso a la justicia es una condición que permite consolidar y robustecer el tejido social, ya que es el medio más importante para lograr la inclusión social. Y los sistemas de justicia son los actores principales para implementar esta política. Argentina, por ejemplo, hace algunos años atrás completó un estudio interesante de cómo el acceso a la justicia reflejaba impactos positivos en los marcadores de los índices de pobreza multidimensional, reduciendo visiblemente las brechas de acceso a oportunidades. Un sector de justicia fuerte, ágil, también incide en la productividad, la inclusión y la resiliencia, que son las tres avenidas de trabajo hacia el desarrollo sostenible que el PNUD se ha trazado. En el equipo regional entendemos que la gobernanza efectiva y la gobernabilidad democrática son procesos que habilitan y generan oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De inclusión socioeconómica, oportunidades de aumento de conocimientos y capacidades institucionales y mejora en la calidad de las respuestas, pero también es generador de oportunidades de convivencia pacífica y seguridad ciudadana.
Ampliar las oportunidades para todas las personas y a garantizar el acceso de la justicia también tiene que ver con impactar en nuestra región y subregión específicamente en el contexto que hoy atraviesan nuestras personas que están en situación de movilidad humana, nuestros migrantes. ¿Por qué? Porque también es una vía para garantizar una movilidad humana segura y en pleno goce de los derechos humanos. Por todas estas razones es que hoy nos acompañamos en esta sesión de Datacción para seguir nutriendo esa conversación. Es un privilegio que hoy en esta casa de Infosegura también acompañe otras iniciativas apoyadas también por USAID, como es el caso del Caribe, que Juliet nos va a traer los avances en las agendas de justicia en el Caribe con iniciativas desde esa subregión. Gracias, muchísimas gracias nuevamente y nos quedamos aquí atentos a escuchar los hallazgos y las reflexiones que los panelistas nos van a traer en esta tarde. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Gloria, por esta introducción. Vamos a dar paso a la agenda y vamos a escuchar precisamente los primeros hallazgos de estos estudios a nivel regional y los dejo entonces con Álvaro Herrero, especialista en justicia y gobierno abierto del Centro Regional. Bienvenido, Álvaro, y adelante. Muchas gracias, Elmer. Buenas tardes para todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo, como decía Gloria, los hallazgos de este informe que realizamos, que se titula Innovación, Resiliencia y Transformaciones Urgentes hacia una Justicia Inclusiva en América Latina y el Caribe. En ese informe se destaca, digamos, para iniciar la presentación, que los datos son los nuevos activos de las burocracias estatales, ¿no? Esto también ocurre en el sector privado. Los datos se han vuelto los pilares centrales de las nuevas economías y esto está cambiando no solamente el sector privado y las dinámicas de la economía, sino que también está afectando de manera positiva, está transformando la forma en que se diseñan y se formulan las políticas públicas y también está cambiando el vínculo entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Entonces, para concretar esta aspiración de tener una justicia centrada en las personas y que esto retroalimente a su vez las políticas de seguridad ciudadana, se tienen que potenciar las capacidades de los sistemas de justicia para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Digamos, para poder conectar este objetivo de tener una justicia centrada en las personas y poder tomar decisiones basadas en evidencia, aquí los datos juegan un papel central. Esto implica que nos tenemos que mover cuando hablamos de reformas a la justicia, implica movernos hacia modelos de poderes judiciales que sean consumidores intensivos de datos. Esto aún no es el caso en muchos países de la región. Esta vocación por los datos ciertamente implica una transformación institucional. Para ser consumidor de datos también se necesita ser productor de datos, ¿no? Tener la capacidad de producir sus propios datos. Por eso el punto central de mi presentación será cómo avanzar, y esto es lo que refleja el estudio, en reformas institucionales que nos permitan generar una revolución de datos en los sistemas de justicia para lograr así una justicia centrada en las personas. Y aquí quizá las reformas institucionales que se necesitan tienen que ver con generar los mecanismos y los dispositivos que permitan gobernar los datos que se producen en el Poder Judicial, ¿no? Estas oficinas de gobernanzas de datos que se ven en otros sectores del Estado, por ejemplo en los poderes ejecutivos, especialmente a nivel subnacional. 5 puntos concretos que tienen que ver con el diseño de estos nuevos mecanismos de gobernanza de datos. Primero, el rediseño institucional, ¿no? Justamente la creación de estas oficinas que pueden, digamos, el informe muestra cómo hay ejemplos de distintas ciudades en América Latina, de algunos organismos de control en América Latina, como la Procuración General de la República en Colombia. Digamos, hay ejemplos que se pueden tomar para avanzar en estos modelos de rediseño. También se necesitan marcos normativos, ¿no? Que le den poder, que le den dientes a estas nuevas oficinas. Estos marcos normativos, estas oficinas tienen que definir estándares para los datos, ¿no? Estándares de calidad, estándares para la interoperabilidad, para la seguridad de los datos que recopilan y generan los sistemas judiciales. Hay un ejemplo en Perú que mapea este informe, que muestra que el PNUD hizo un mapeo de 5 instituciones
vinculadas al sector justicia y seguridad, y encontraron 15 sistemas de información distintas. Bueno, la interoperabilidad y los estándares sirven para esto, ¿no? Para armonizar y para estandarizar. Y a su vez, hay que invertir muchos recursos en capacitación de recursos humanos, ¿no? Tanto en estas nuevas oficinas como en la generación de capacidades en los distintos actores del sistema judicial que estas nuevas oficinas tienen que coordinar y gobernar en materia de producción de datos. Y un quinto punto está relacionado con generar capacidades de explotación de datos. Producto de estas transformaciones tecnológicas tan celeras digamos, hoy los poderes judiciales, el Estado en general tiene la capacidad de generar grandes volúmenes de datos, y esos datos tienen potencial de darnos información, de darnos señales, de darnos evidencia de cuáles son las necesidades jurídicas de la población, en distintos temas, ¿no? Puede ser en materia de justicia civil, en materia de justicia penal o en temas que tengan que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, quizá el punto central tiene que ver con esto, ¿no? El informe trae esta propuesta basada en evidencia y experiencia de la región de cómo los poderes judiciales tienen que avanzar para poder aprovechar esta nueva realidad donde los datos tienen tanto protagonismo y las nuevas tecnologías nos permiten generar, captar y explotar datos que nos permiten generar políticas de justicia centrada en las personas. ¿Tenemos modelos a seguir en esto o estamos empezando de cero? Bueno, el informe nos da algunos ejemplos de distintos países de la región, no siempre de poderes judiciales, sino, como les decía, de otras ramas del Estado, de organismos de control, que ya están dando los primeros pasos en avanzar con modelos de trabajo de este tipo. Sin embargo, hace falta seguir con los esfuerzos de mapear experiencias, identificar necesidades, oportunidades y poder capturar aquellos avances en formatos que sean fácilmente compartibles y que sirvan para alimentar esta agenda. Por último, me gustaría señalar que en este tipo de experiencias de reformas institucionales, algo en que el PNUD tiene mucha experiencia, digamos, no solamente se requiere tener una agenda estratégicamente pensada, tener recursos financieros apropiados para financiar estas reformas, capturar y documentar el know-how, sino también que esto en general implica un profundo cambio cultural, ¿no? Pasar de las políticas basadas en la intuición a las políticas basadas en evidencias, a las políticas basadas en datos, es un gran desafío para los sistemas de justicia de la región. PNUD ha realizado un esfuerzo titánico en este sentido, instalando la agenda de producción y de armonización y estandarización de la información estadística. En esto Infosegura ha sido un líder, un pionero, y creo que tenemos mucho para aprovechar en el marco de lo que ya se ha avanzado en la región, de las lecciones aprendidas y de la capacidad que tiene el PNUD para articular entre todos los actores clave de los sistemas de justicia de la región. Gracias, Elmar. Muchas gracias, Álvaro, por ese marco, digamos, de la investigación y los hallazgos que se han hecho a nivel regional. Para aterrizar a uno de los casos que están representados ahora, vamos a escuchar a la licenciada Doris Luz Rivas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con un caso precisamente del uso de evidencia para la gestión de la impartición y el acceso a la justicia. Bienvenida, licenciada, y adelante. Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes. Agradecer a las personas que están presidiendo este esfuerzo. Jairo, Gloria Manzotti, Álvaro Herrero, Juliet Salomón y Marcela Smuth. Decirles que realmente es un gusto compartir con ustedes parte de los esfuerzos que como órgano judicial hemos estado realizando. Y también decirles que efectivamente la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial en su conjunto ha sido una de las instituciones que ha administrado de manera responsable la cooperación por la vía del PNUD, todas las agencias que conforman la iniciativa Spotlight, Infosegura, que precisamente nos ha estado apoyando fuertemente, UNICEF, y bueno, y gran esfuerzo
porque da respuesta al tema de la justicia y por otra parte también a el ponernos al día y en el tema de la tecnología, en el tema de cómo desformalizar la justicia, que yo creo que son de las herencias que nos deja el tema este del COVID-19, que tenemos que tomar decisiones en dos rutas. Una, que reconocer que nos encontramos en la era digital, y dos, que también necesitamos desformalizar el acceso a la justicia, sobre todo a los grupos vulnerables. En esa lógica hemos trabajado en una compilación dentro de todos los aspectos que tenemos, una compilación que recoge los estándares internacionales en materia de derechos humanos y también como la jurisprudencia nacional de diversos tribunales y la sala que he presidido por más de 8 años en esta corte, la sala de lo penal, el cómo transversalizar precisamente la perspectiva y el control de convencionalidad y la perspectiva de género. Y entender la lógica también de la mujer y la perspectiva de género, la mujer no solamente víctima, sino también a la mujer victimaria, que a mi llegada pues a esta corte nos encontramos con una cantidad de criterios jurisprudenciales que las mujeres que ingresaban droga a las cárceles penalizadas por 10 años y bueno, y hubo que ir revisando criterios que ya me voy a referir de manera breve a esto. Y de igual manera, aspectos relevantes como el tema de los partos extrahospitalarios, cómo analizarlos desde otra perspectiva, haciendo uso de pruebas científicas, pero también con el análisis de la perspectiva de género. En esa, digamos, en este escenario que me parece sumamente importante lo que se ha dicho sobre la producción de datos. Eso es indispensable, que todavía siguen siendo debilidades de los estados y que se vuelve justo y necesario para poder avanzar. Y al mismo tiempo, como lo decía, la tecnología y por otra parte también el garantizar el acceso a la justicia. Yo siempre he creído que una justicia tardía, sustanciar un proceso por años, un recurso de casación por 5 o 6 años, eso no es justicia, ¿verdad? Eso jamás va a ser justicia. Sin embargo, creo que hay varias experiencias y dentro de estas, en la sala de lo penal, logramos ponernos al día, poner al día la sala y ir resolviendo los casos del año, que van en el año, y yo ingresé en el 2012, me encontré con expedientes del año 2005, 2006, pero precisamente no se sabía cuántos expedientes habían, de su naturaleza y todo ello. Sin embargo, la misma cooperación también nos facilitó la creación de un programa que se llama Proteus y nos permite el control de los expedientes y producir las cifras que nosotros necesitamos en su momento, ¿verdad? De igual manera, la Dirección de Planificación Institucional está trabajando muy fuerte porque nosotros tengamos las cifras de manera oportuna del trabajo que realizan las diversas judicaturas en El Salvador. La misma cooperación del PNUD y Infosegura, estamos trabajando con los tribunales de violencia por tener un sistema de control de expediente, porque la carga laboral es sumamente fuerte y en eso se generan algunos vencimientos de plazo, pero el control del sistema de expediente nos va a permitir tener las respuestas mucho más rápidas y no generar impunidad y por otra parte darle respuesta a las víctimas. Totalmente de acuerdo con las cifras oficiales que se han dado de las muertes violentas de mujeres en El Salvador, que de repente nos caracterizamos por ser uno de los países más violentos en el mundo, pero dentro de todo esto también hay una población de mujeres que
que han sido asesinadas en los diversos años de 2014 al 2019, 2.472 mujeres fueron asesinadas. En un 67% de estos asesinatos fueron calificados como feminicidio. Pero lo importante es que cuál es la dinámica, cómo se judicializan los casos. Y ahí es donde dimos un paso trascendental, que ha sido la creación de la Jurisdicción Especializada de Violencia contra la Mujer, tribunales de ley, que llevan el componente también importante, que es el de la competencia en materia de no discriminación, que es una competencia que es novedosa, que también se judicializa cuando fracasa en las diferentes instancias. En ese marco, nosotros hemos visto y conocemos y sabemos las falencias que han habido, sobre todo en materia de violencia contra la mujer, delitos, digamos, los feminicidios, de igual manera contra la niñez y adolescencia. Y por otra parte, como lo decía, el tema de las mujeres privadas de libertad, que ahí nos hace falta hacer trabajo, pero desde la labor jurisdiccional hemos venido impregnando ciertos criterios también que permitan orientar a los tribunales. Decirles que a partir de la puesta al día de la Sala de lo Penal, ha habido, y las conformaciones que han venido teniendo la misma, nos ha permitido ir mejorando la calidad de la justicia. Nos hace falta mucho, pero hemos dado pasos sumamente importantes y sumamente trascendentales. Por ello, se realiza esta investigación. Ustedes ahí tienen el link de esta investigación, de una compilación y análisis de criterios jurisprudenciales sobre vida libre de violencia que la Sala de lo Penal ha recogido, que van incluidas algunas sentencias de tribunales de primera instancia, que me parece que también son sumamente valiosas. Nosotros hemos logrado compilar lo que nos llega a casación como tribunal de cierre, a efecto de poder ir orientando la interpretación de la norma. En esa lógica, pues dentro de las necesidades que vimos con la cooperación fue cómo hacer este esfuerzo de los análisis y criterios de la jurisprudencia que hemos venido produciendo. Por ello nos planteamos este proyecto y tenemos este resultado, que es esa compilación que es sumamente valiosa. Van a encontrar en estas líneas o criterios jurisprudenciales 5 temas sumamente importantes que se recogen del análisis. Por una parte es el reconocimiento de la violencia sistemática o estructural de la violencia contra las mujeres en El Salvador. Aquí hemos tenido nosotros que reinterpretar muchos aspectos que de la manera tradicional y el derecho penal duro ha venido implantando. Pues es conocido por todas y todos que el derecho penal es un enfoque fuertemente masculino y muchas veces invisibiliza el tema de la condición de la mujer, y también en el tema de niñez y adolescencia. Por eso, digamos, en nuestras sentencias se viene dejando claro, a partir del estándar internacional también, porque un paso clave en estos criterios que ustedes van a encontrar es el control de convencionalidad. Los estándares que las diversas sentencias de la Corte Interamericana, tanto interamericana como europea, han venido plasmando en estos temas, que nos han permitido también y positivando al interior de nuestras decisiones judiciales. Otro criterio o línea jurisprudencial es la aplicación de la perspectiva de género y la aplicación del principio de igualdad y prohibición de la discriminación por motivo de sexo. Hemos tenido casos precisamente que la perspectiva de género no se advierte en las sentencias, va más allá de un lenguaje inclusivo, sino que las decisiones trascienden
a fortalecer, no se toman en cuenta algunas veces las acciones positivas que el Estado ha tomado y que se deben de seguir desarrollando para poder garantizar el principio de igualdad y por razones de sexo. Entonces, esto implica también, y lo van a leer ustedes, cómo transformar el derecho probatorio, la reinterpretación del derecho probatorio, porque nosotros estamos formados con una mirada de sana crítica de una manera tradicional. Pero para trabajar en estos temas y con grupos vulnerables, lógicamente que se debe de trabajar de una manera distinta y reinterpretar las reglas tradicionales a las que hemos estado acostumbradas en las escuelas de derecho, en las escuelas judiciales. Así es que ello con este criterio también que se advierte en la investigación, que es la integración e interpretación de la perspectiva de género. Es otro criterio que está plasmado, vinculado directamente con el tema de derechos humanos. Por eso les digo, cada sentencia se analiza desde cuáles son los precedentes de los estándares que tenemos en materia de derechos humanos y luego cómo se interpreta y cómo se combina con la legislación interna y darle la prevalencia también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para grupos vulnerables. La valoración probatoria con perspectiva de género, que este es otro criterio o línea jurisprudencial que ustedes encuentran en nuestras sentencias. Precisamente, como lo decía hace un momento, es necesario establecer la valoración de la prueba desde los contextos y no de una manera tan formal como estamos acostumbrados. Esto requiere realmente un esfuerzo que por buena práctica también los convenios internacionales en materia de derechos humanos y las sentencias también de la Corte nos dan la vía precisamente para poder ir más allá de la prueba tradicional, como realmente, por ejemplo, en los casos de las mujeres con partos extrahospitalarios que han sido en algunos casos condenadas a 30 años de prisión, 40 años, por homicidios agravados. Sin embargo, hay decisiones que han adolecido de una mirada con perspectiva de género, del acceso a la justicia de las mujeres, a la salud, al trabajo, a políticas públicas que son responsabilidad del Estado. Y de repente hay una responsabilidad única, la mujer es la responsable de todo y sin darse cuenta que ella no se embarazó sola, sino que también hay otra persona de corresponsabilidad, a veces sin atención, sin posibilidad de acceso a la salud y sin posibilidad de acceso a medicinas y a un control, por ejemplo, también. Entonces, cuando nosotros reinterpretamos todas estas condiciones, nos permiten tener una decisión diferente y es parte también de lo que hemos ido analizando. De igual manera, el tema les decía, en el derecho probatorio, para la misoginia, cómo evaluar, cómo valorar la misoginia con elementos objetivos cuando es un elemento subjetivo y hay a veces una gran discusión que cómo se ve, cómo se mire, pero hay todo un proceso, digamos, de contextualización donde la mujer se ha visto, ¿verdad?, dentro de relaciones de poder, se ha visto en ciclos de violencia fuerte que muchas veces están documentados y hay una cantidad de información que es importante tomarla en cuenta para poder establecer la misoginia. Y ya tenemos estos criterios jurisprudenciales que vienen estableciendo cuáles son los elementos que se pueden valorar. Y también hay otro punto, un criterio jurisprudencial que es sumamente importantísimo, que todavía sigue siendo deuda pendiente, pero estamos en esa ruta, como es la reparación por graves violaciones a los derechos humanos. El tema de reparación a las víctimas es un tema que ya las juezas de la ley están trabajando mucho, la sala también estamos trabajando mucho, que tienden precisamente a exigir al cumplimiento de las instituciones del Estado el diseño de políticas o de obligaciones
respecto de las mujeres y respecto de las niñas y los niños. Hay un elemento importante que van a encontrar también en la sentencia de cómo se ha revertido decisiones judiciales que se tomaban en cuenta para generar impunidad cuando había habido abuso sexual y producir la maternidad precoz en las niñas, y se cerraban los casos, se sobreseía con el matrimonio. Matrimonios avalados a veces por la abuelita, por el papá, por la mamá, y haciendo acopio que estas son cuestiones intrascendentales, pero la sala y algunas reformas también por las mismas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño hubo que hacer y revertir este tipo de interpretación. Y una manera pues de garantizar el acceso a la justicia, y por otra, como les decía, con el último criterio o línea jurisprudencial, el de la reparación, que son deudas pendientes, pero el esfuerzo se está haciendo. Cómo reparar los derechos de las víctimas, cómo también tomar en cuenta los proyectos de vida de las víctimas sobrevivientes o víctimas indirectas o directas, que permitan precisamente ser incorporadas a partir de un proyecto de vida en las políticas públicas, en algunas instituciones que no tienen una línea, ni siquiera una unidad de género, ni siquiera una preocupación en estos casos, pero estamos avanzando. La sala penal también ya ha dado, aplicando estándares internacionales, ya hemos evaluado, por ejemplo, criterios internacionales y luego el proyecto de vida de las víctimas, todo lo que se suspende si no hubiesen sido sometidos a consecuencias de estos hechos delictivos. En ese orden son los criterios jurisprudenciales que van a encontrar ustedes en el análisis que se hace, y también en la estructura que tiene pues este libro. Se incorporan los estándares internacionales en materia de derechos humanos que se toma en cuenta y que se debe tomar en cuenta para la resolución nacional con la legislación interna. Además, se van estableciendo ahí para información los criterios o las líneas jurisprudenciales de las sentencias que se analizan, y también se van estableciendo las líneas que yo les acabo de mencionar, y van incorporados los análisis, los párrafos, en párrafos de cómo se ha retomado, cómo se ha resuelto por parte de los tribunales y cómo queda el estándar. Ustedes ahí van a darse cuenta que el esfuerzo pues es bastante grande, pero sí, como órgano judicial, siempre reafirmar nuestro compromiso para poder avanzar, para garantizar dos cosas elementales: el acceso a la justicia, combatir la impunidad, y como ustedes muy bien lo han dicho, en este tema de la pandemia hemos tenido que replantearnos muchas cosas. Tenemos el uso de audiencias virtuales que por el tema de seguridad, como ya ustedes deben de saber, cuando se perdió el control de las cárceles, hubo que celebrar audiencias, no podían salir, los homicidios y las extorsiones se habían incrementado, hubo que tomar medidas el Ejecutivo para poder mantener a los reos en las prisiones, y luego nosotros hacer todo un esfuerzo por construir las audiencias virtuales, salas de audiencia en los centros penales, en los diversos tribunales del país, pero también cuando nos llega y ahí avanzamos muchísimo, y cuando nos llega la pandemia, tener que también que replantearnos muchas cosas, el uso mayormente de cámara Gesell cuando se trata de niños, incluso buscando la manera de fortalecer los anticipos de pruebas en materia de violencia contra la mujer para evitar la revictimización, mejorar la atención a las víctimas y evitar estos procesos. Estamos soñando con las posibilidades de un expediente único que nos permita aprovechar una única entrevista para las mujeres víctimas, para los niños y niñas víctimas, que son precisamente víctimas de violencia sexual o violencia feminicida. Al mismo tiempo, decirles
como parte de la pandemia y con apoyo de la cooperación, hemos trabajado mucho. Tenemos una línea telefónica las 24 horas del día, el 198, que es un servicio social, así como comenzamos, porque no estábamos preparados para la pandemia y hubo una nueva realidad que nos obligó a hacer de todo, a ingeniárnoslas para poder dar el servicio, facilitarlo y cómo también ir midiéndolo. En el caso de las mujeres y los niños y niñas, cómo evaluar los niveles de riesgo, cómo atender todo esto. Y esa línea telefónica da una atención las 24 horas del día, que gracias al PNUD, a ONU Mujeres, hemos estado trabajando mucho para dar auxilio psicológico, para poder también cómo dar una respuesta de manera expedita y convertir este esfuerzo ya en un servicio esencial. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir incluso abrir hasta el material probatorio, que una llamada que quede grabada pidiendo auxilio pueda ser útil también en el proceso. Al mismo tiempo, se han planteado reformas para desformalizar la justicia, como una mujer pueda por internet, por teléfono, presentar una denuncia. Yo creo que en esa ruta estamos. La notificación electrónica, la firma electrónica, estamos promoviéndola mucho para todas las jurisdicciones, para todas las competencias, pero al mismo tiempo también buscar otros mecanismos de acercar la justicia a las mujeres y a los grupos vulnerables. Decirles que la Corte, pues, como siempre, y mi persona, que hemos estado trabajando mucho por años el tema con grupos vulnerables, el tema de niñez, adolescencia, y para mí ha sido un privilegio trabajar aquí, desde aquí, para a las mujeres, tanto víctimas como también a las víctimas de violencia, como a las mujeres victimarias. Así es que yo en lo personal creo que la Corte debe de mantenerse el sistema de justicia en esa ruta de poder, sobre todo, para mí es la desformalización del acceso a la justicia. A veces la burocratizamos tanto y las víctimas se van desencantadas y sin respuesta. Y lo que nosotros queremos es que tengan una respuesta de manera inmediata y las posibilidades también de una justicia reparativa, que puedan restaurar también sus derechos, tanto para niñas y niños. Aquí me quedo por razones de tiempo, hay mucho de qué hablar, pero les agradezco, ¿verdad? Gracias, Marcela, por verla y a todo el equipo, pues siempre nos encontramos en estos temas y como siempre, pues con este compromiso de aportarle a nuestro país y a la justicia en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por ese ejemplo de uso de evidencia cualitativa y cuantitativa para dar seguimiento y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas y niños también en El Salvador. Creo que es un caso que hay que seguir de cerca para retomarlo, probablemente escalarlo en otras experiencias. Ahora vamos a dar un salto hacia el Caribe. Con este calor creo que vamos a entrar en tono con la experiencia que nos trae Juliet Salomón, que es la responsable de llevar este tema y de los estudios que se hacen en la zona del Caribe. Entonces, bienvenida, Juliet, y adelante. Muchísimas gracias, Elmer. Me da mucho gusto de estar acá con ustedes hoy y para no dejar los traductores o interpretadores sin trabajo, voy a hacer mi presentación en inglés. Si está bien. Elmer, can you put up the... Thank you. So today I just want to present some work we've been doing in the Caribbean. We've heard a lot about Latin America, Central America, and especially Infosegura. For us in the Caribbean, Infosegura, estamos las hermanas menores de Infosegura in terms of using data and generating data. So what we did in 2019 into 2020, we have found that there's a lack of evidence-based
decision-making, a lack of data, etc. So we had a needs assessment. Our country offices asked the regional hub to conduct a needs assessment of the administration of justice in 9 Caribbean countries. And these were Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Trinidad and Tobago, basically the Eastern and Southern Caribbean. The basis of this, because the theme of what we're talking about today is not only access to justice, but human rights. And what we understand as access to justice is a public service to citizens. So a well-functioning judicial system reduces inequality before the law, for low income people, for those most vulnerable in the society. And as the licenciada was saying, women and girls as well. But also what is very important for small societies like the Caribbean is that access to justice is a driver of social development and economic investment, both local and external. So when we're talking about the judicial system, not just the criminal justice system, but the civil justice system, a well-functioning system instills confidence in investors and all areas of the social contract. And it strengthens the notions of fairness in business competition, and especially important for small island economies, juridical security for employers and the workforce, and for investment from outside. So basically the report identified trends across the region, looking at how the international community can add value to current efforts and initiatives on improving access to justice and the administration in the Caribbean. Can you give me the next slide, please, Elma? So the main findings of the report were not surprising. Lack of available data for the design of regional and national assessments and results-oriented solutions. This is not only in terms of access to justice. This was why CariSecure, which is the baby sister of InfoSegura, was established. There's a lack of data across the Caribbean for evidence-based policy making. Specifically dealing with the judicial system, the biggest finding of the report was there is a backlog of cases. And this is particularly in the criminal justice division. Now, the reasons for the backlog are multifaceted, and they include slow pace of investigation by police, delays in production of deposition, lack of human and technical resources, all of which can be tied back to a lack of not only data, but electronic systems, digital systems, and this goes throughout the system, from the existing legislation to the existing resources, both technical and human. There's also an overuse of pre-trial detention, which is a huge problem in the Caribbean, because there's a lack of alternative pre-trial options. So in a lot of the jurisdictions, they do exist options for pre-trial detentions, but they're not always used. So what tends to happen, what we found across the region, is that you get someone charged with an offense and they end up in prison, in pre-trial detention, but in the same general population as people who have already been convicted of crimes, etc. Which, when you look at it, one is a violation of human rights, and so is the backlog of cases. I have to say, there are people on pre-trial detention for up to 10 years who have not even been charged with a crime. So this is where the human rights element comes in. And all of this adds to the public perception, not only about the speed of justice, but the quality of justice. So there are very significant areas where public perception can be negatively affected, particularly in terms of the slow pace of justice. Just on this point, I think it's very important to point out that public perception of justice in the Caribbean is very punitive. Every time a new government gets elected, they say, you know, you have a poll, how do we deal with crime? And the first and large reaction is
more punitive measures, hang people, reintroduce the death penalty, which, by the way, in the Caribbean has never been outlawed. So there's also this public perception and a punitive approach to crime, which is very antithetical to the UNDP approach about prevention. Can we go to the next slide, please? I'm trying to go quickly because I know we're not having a lot of time. So basically, the report makes recommendations at two levels. On the regional level, we're talking about recommendations about how to ensure equal access to justice for all within the framework of the 2030 agenda, within the framework of SDG 16, SDG 5, recognizing that gender equality is achieved when both sexes enjoy the same rights. Now, again, we don't have a lot of time, but access to justice issues are more acute for women, not only in terms of domestic and sexual violence, which, by the way, we have done a lot of work in the Caribbean, and there's a very high level of domestic and sexual violence against women. The majority of cases in the Caribbean deal with sexual assault and family matters. Some places have introduced specialized courts, different ways of dealing with it, but there's a long way to go. But it's not only in the criminal division, it's in the civil division. Women do not have access to child support payments. Those kinds of things that would make life easier. And of course, there's also the issue of indigenous people. Now, on the national level, what I really appreciate about the report was that the recommendations made on the national level were made in complete consultation with national stakeholders from each and every country in which the report was, the study was done. So I can send the link to the report, but there are extremely specific recommendations at the national level, which were contributed to and endorsed by national stakeholders. So it's not just a UNDP effort. It was a really groundbreaking effort in my opinion. And finally, when COVID-19 hit, the report then, it was just on the point of coming out, the report then went back and made recommendations, but not only made recommendations, but examined what was happening on the ground in terms of the individual countries' responses within the judicial systems to COVID-19. So, for example, in Trinidad and Tobago, the judiciary set up 12 virtual courts so that the backlog would not be increased. In Belize, for example, and some of the other jurisdictions, they had virtual bail hearings so that people detained without being charged could get a bail hearing. So the report then looked at all of these things and made recommendations about how these could be institutionalized and improved. And of course, the report also highlights good practices which are applicable beyond the countries covered. I'm not sure if there's another slide. Elmer? So I will end it there. I am very happy about the report. I'm very proud of it. And basically, I think I'd like to leave you saying that in terms of the Caribbean, and I'm sure across Latin America and the Caribbean, our approach is that better justice equals better government, which then translates to better development. And I will leave my presentation there. Thank you. Muchas gracias, Juliet, por esa presentación, por compartirnos la experiencia y el trabajo, el gran trabajo que se está haciendo en el Caribe y esperamos tener más información en toda la región en este avance que está haciendo el PNUD junto con USAID en estas materias. Hasta aquí son las presentaciones que hemos oído ahora. Hemos oído mucha información desde diversos puntos de vista y puntos geográficos también.
Vamos a abrir a un espacio de preguntas, respuestas, comentarios o reflexiones que pueda haber de parte de quienes nos han escuchado, incluso de quienes han hecho exposiciones para comentar. Vamos a ver si hay alguna mano levantada. Veo que aún no. Si no hay dudas o comentarios, bueno, les recuerdo que hemos estado poniendo la mayoría de links y acceso a varios de los documentos y que se habían consultado por el chat, y muchos de los que se han comentado ahora. Creo que cada uno de estos documentos tiene referencias a mucha más información y a otros proyectos a los que pueden acceder y ampliar lo que aquí hemos discutido. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, voy a darle el paso a Marcela para ir avanzando en la sesión. Me parece que Gloria había levantado la mano. Gloria, Sí, ¿te escuchamos? Muchas gracias. No, y también, y previo para darle algunas reflexiones que en la información que hemos compartido hoy, basadas en las experiencias, y sin duda que ha sido sumamente enriquecedor escuchar también la experiencia desde El Salvador y desde el sector de justicia, los invitamos y nos invitamos. Es una conversación abierta, es una conversación y es una oportunidad para robustecernos, y la oportunidad es un hito para cambiar nuestras realidades, ¿no? Entonces, desde ahí todas las contribuciones a los análisis y demás. Hoy nos detuvimos y nos centramos en los aspectos que tenían que ver con el uso de evidencias y la relevancia de cómo esa revolución de los datos que en América Latina, Infosegura, CariSecure, están estimulando, es tan necesaria. Pero también los invitamos a poder transitar a los abordajes de los reportes y demás, para seguir explorando también en experiencias prácticas de acción concreta, ¿no? Cómo esa evidencia se ha traducido en planificación estratégica para el sector de justicia en los países. Cómo esas evidencias han contribuido a repensar lo que se llama en inglés e-justice, ¿no? Y estos procesos de digitalización. La magistrada nos brindó evidencias concretas de cuáles son las realidades en el día a día de los usuarios y usuarias del sistema de justicia, y también el funcionariado que está brindando soportes a cadena de respuesta por parte del Estado. Entonces era simplemente para recordarnos y recordarles que los invitamos a explorar en las experiencias y cómo las evidencias en América Latina se traducen en acción. Porque nos va a tocar a todos seguir, uno, estimulando esta conversación; dos, desde cada uno de nuestros lugares, ya sea instituciones del sector, cooperación internacional, agencias del sistema de Naciones Unidas, ciudadanía, seguir robusteciendo esta conversación que tiene que ver cómo transformamos, cómo aprovechamos la riqueza hoy de nuestros sistemas de justicia y a la vez la oportunidad de transformarlos y orientarlos para concretar una justicia más inclusiva y un acceso a la justicia por parte de la ciudadanía mucho más fácil, como lo mencionaba la magistrada, desformalizado, ¿no? Que tenga pasos claros para poder acceder a ella. Porque la justicia, y quedó evidenciado en todas las presentaciones, es sin duda que la clave para poder potenciar el desarrollo sostenible de nuestros países. Entonces, aquí me quedo, era simplemente para invitarles a seguir recorriendo la robustez de contenido que tienen estos informes. Muchas gracias. Hay una mano levantada ya que es de Reyana Sankar. Por favor, les pido a los que quieran participar, identificarse, contarnos desde dónde nos comentan y a quién quieren dirigir su comentario. Bienvenida, Reyana, adelante. Hi, good afternoon. My name is Rihanna Sanka and I'm from Trinidad and Tobago.
My question is addressed to anyone on the panel that deals with the development projects. I was just wondering, from a Caribbean perspective, why aren't there more development projects geared towards access to justice or even human rights with respect to the Caribbean countries? ¿Quieres que lo comente alguien en específico, Rayana, o dejas No al puedo panel? decir algo. Ok, perfecto. Adelante, Juliet. Bueno, eso es un problema que, oh, sorry, let me speak in English. I think one of the problems is the historical way in which Caribbean countries and other small island states have been categorized in terms of receiving development assistance. So Latin America and the Caribbean is a very, in some sense, artificial joining. And it involves a lot of countries with different levels of income. So you have places like in Central America, which are qualified, which are categorized as low income or crisis or fragile settings. Then you have the Caribbean, which have been graduated to middle income countries because there is this reliance on GDP in terms of categorizing who should receive development aid. And unfortunately, the Caribbean countries have fallen into that category. But this is not only a problem with the Caribbean, this is happening with the Pacific and other areas. And there is a movement now, both in terms of the small island developing states, but to look for another way of categorizing countries in terms of whether they merit or deserve international development. One of them, Gloria, you know more about this than I do, about the idea of fragility, which is being talked about as well. So yes, it has been a problem, and I think it is being recognized more and more. So, but I think that is a very basic answer to your question, Rihanna. Thank you. Thank you for the answer. Gracias, Juliet. Gracias, Reinada, por la pregunta, abrir esta conversación. Hay otra pregunta en el chat que la ha dejado Osvaldo Lapuente y es una pregunta para los panelistas en general, para que la pueda comentar cualquiera de los que estamos escuchando. Y lo que pregunta es cómo ven los panelistas los desafíos y oportunidades para la justicia en este contexto que estamos llamando transitoriamente nueva normalidad. En verdad hay más incertidumbres que certezas, algunos elementos no volverán, otros han llegado para quedarse. Dejo ahí alguno de los panelistas que quiera comentar. Álvaro, adelante. Gracias, Elmer. Es una muy buena pregunta, también es una pregunta muy general, ¿no? Lo digo en el sentido que podríamos hablar mucho tiempo sobre el nuevo panorama que trae la pandemia para la justicia. Justamente el informe que compartimos por el chat, el de innovación, resiliencia y transformaciones urgentes, plantea algunos de estos temas, ¿no? Cómo la pandemia va a afectar a la justicia y qué cosas de las que llegaron están para quedarse, otras quizás se irán, y qué cosas de las que llegaron para quedarse realmente queremos que se queden, ¿no? Porque la pandemia forzó en muchos casos, por ejemplo, a que los poderes judiciales operen de manera virtual, ¿no? A través de mecanismos de audiencias en línea y otras herramientas para la virtualidad. También forzó de alguna manera o obligó a los poderes judiciales a que se modernicen muy rápidamente en el uso de herramientas tecnológicas para la comunicación con los usuarios, ¿no? Entonces todos esos cambios que muchas veces o muchos organismos, el PNUD entre otros, venían impulsando desde hace muchos años con distintos niveles de esfuerzos, ocurrieron muy rápidamente y eso es muy bueno y creo que tenemos que tratar de que esos cambios tengan el respaldo normativo que hacen falta, porque en muchos casos se implementaron tan rápidamente que no se llegó a pensar cuál era el entorno normativo regulatorio que necesitaban. Entonces creo que
Bueno, lo invito a quien hizo la pregunta a que vea nuestro informe, pero creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir trabajando para evitar que haya retrocesos, ¿no? Para que podamos capturar las buenas cosas, por así decirlo, que nos trajo la pandemia. ¿Puedo dar una opinión al respecto? Adelante, licenciada. Sí, yo creo que es bien interesante y bueno, la preocupación la tenemos todas y todos, porque estamos aquí construyendo, estamos tratando de ir ajustándonos a estas realidades, a estas nuevas realidades, pero también cómo no dejar de garantizar un servicio esencial como es el del acceso a la justicia. Nosotros aquí hemos tenido que ingeniarnos sobre la base de acuerdos, como lo dije en la exposición, algunas reformas para acelerar las audiencias virtuales en todas las jurisdicciones, familiar, civil y mercantil, laboral, en todas. Y también, por otra parte, me parece que hay un gran desafío como país, como es el derecho al Internet, al uso del Internet, que debe de ser garantizado como un derecho humano también, para facilitarle a toda la población, sobre todo a aquella población vulnerable y los grupos, las comunidades rurales que puedan tener también las posibilidades de este acceso a la justicia por estas vías, y por otra, cómo accesarlo también. Nosotros tuvimos la experiencia de que había jueces que tenían que desplazarse a otros lugares para celebrar las audiencias, para que no se desplazaran las víctimas. Abrimos como la facultad del juez de que sin tomar en cuenta la competencia territorial se desplazaba a otros lugares para poder celebrar las audiencias programadas y utilizar al máximo posible la tecnología. Entonces yo creo que estamos capitalizando las experiencias y luego ir transformándolas, pues, porque obvio que nadie nos dijo esto va, no estaba presupuestado, no estaba de nada, y no podíamos dejar de trabajar ni de prestar el servicio, y también garantizando todas las reglas de bioseguridad a la población, a nuestros operadores, todo el funcionariado. Hemos utilizado mucho el teletrabajo, las posibilidades de cómo también el trabajo en casa. Por ejemplo, nosotros con el avance de tecnología que habíamos dado como sala penal, y nosotros estábamos desde aquí monitoreando el trabajo de todas y todos, y no nos hemos atrasado en el tema de las resoluciones, de las sentencias que emitimos. Entonces yo pienso que sí es preocupante, pero creo que tenemos que irnos ajustando, y es como aprovechar también las buenas prácticas que nos ha dejado la pandemia e irlas introyectando de una manera permanente. Nada más esa opinión. Gracias. Licenciada, aprovecho para trasladarle otro de los planteamientos que hay acá, donde dice, ¿por qué hace un planteamiento que hace Miguel Morales, que dice por qué el endurecimiento de las leyes contra la violencia hacia las mujeres no ha sido efectivo como una contención o control de este flagelo? Gracias. Yo creo que no ha sido, hay un tema que tiende aquí a confundir también mucho a la población, que se cree que endureciendo las penas se va a contener el delito. No hay un trabajo de prevención, no hay un trabajo de sensibilización, no hay un trabajo que permita, digamos, transformar, trabajar el tema de las nuevas masculinidades. Y por otra parte también pienso que hay muchas cosas que tenemos que corregir. De repente a la fiscalía le ha resultado mucho más fácil ir a probar un homicidio que un feminicidio. Y eso, nosotros como sala hemos estado dando algunos criterios, por ejemplo, cómo interpretar el dolo misógeno, porque ahí hay algunos problemas de interpretación que hemos ido avanzando, pero sí me parece que no basta endurecer las penas. Yo siempre he sostenido que el tema de la criminalidad no solo se va a resolver por la vía del derecho penal. El derecho penal no es necesariamente para eso, para transformar
las sociedades y sobre todo el tema de las injusticias y las inequidades no se resuelven de esa forma. Entonces pienso que también hay que crear todo un sistema de protección que nos permita, por ejemplo, las medidas cautelares que nos ponen alerta las posibilidades de un feminicidio. Ya tenemos un estudio que también se realizó con el PNUD sobre la eficacia de las medidas cautelares, un estudio sumamente interesante que nos está permitiendo que los jueces y juezas que trabajan violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer y la niñez puedan reinterpretar el tema de las medidas cautelares, cómo volverlas mucho más efectivas, pero también darle otra mirada a la participación dentro de los procesos y en estos temas al agresor. Estamos retomando mucho el tema de nuevas masculinidades también, el tema de la sensibilización a todo nivel, y es un proceso de transformación que para desmontar esas miradas patriarcales no está siendo fácil, pero sí me parece que no basta la penalidad, sino que debe de haber también un diseño de políticas que permitan caminar en ese rumbo de la prevención. Muchas gracias, magistrada. Ese era el último comentario que teníamos en fila. Y ahora sí doy paso a Marcela Smoot para ir dando cierre a esta jornada, y agradecemos a todas y a todos por estar escuchando esta información, asimismo a los panelistas y a todas las preguntas y comentarios que ha habido. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Realmente es increíble las similitudes de los análisis, de los mapeos que se han desarrollado en los diferentes contextos, a pesar de las particularidades de cada uno, cómo comparten desafíos. Sabemos que este planteamiento de la necesidad de la justicia, de avanzar en el acceso a la justicia como un derecho de la justicia, como el acceso a la justicia y el acceso a los derechos humanos, el acceso a la justicia desde esta perspectiva integral. Álvaro nos hablaba, igual que Juliet, nos hablaba de la necesidad de contar con más datos, de los datos como activos dentro de las instituciones, de la necesidad de contar con información que permita también analizar y replantear las arquitecturas institucionales de cara a garantizar una respuesta y una pronta y cumplida justicia. La licenciada Doris Luz nos compartía también los avances que se vienen desarrollando, los desafíos en materia de justicia que ya venían planteándose, nos compartía los importantes hallazgos de esta compilación del análisis de criterios jurisprudenciales sobre una vida libre de violencia para las mujeres y la necesidad de continuar trabajando, de profundizar los esfuerzos para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia, garantizando a lo largo de toda la cadena de justicia. Nos hablaba de la necesidad de la prevención, pero también de la protección, de la atención a las víctimas, de justicia restaurativa. Julia también nos planteaba de la necesidad de contar con más información y de avanzar en el ejercicio y el goce de la igualdad de derechos. También los distintos panelistas nos exponían cómo la crisis del COVID vino a replantear y vino a modificar el accionar de la justicia, incrementando desafíos que tenían quizá por otra parte. Estos desafíos también pueden ser una oportunidad para avanzar en digitalización, en automatización, pero persiste la necesidad
de pensar en estas arquitecturas institucionales y pensar qué cosas vienen para quedarse o cómo necesitamos que estas cosas se queden para ir realmente garantizando un efectivo acceso a la justicia, una efectiva protección a las víctimas de violencia, para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los marcos jurisprudenciales en los países. Creo que hay muchos desafíos en común, son conversaciones que no empiezan, ya vienen de antes, pero que necesitan continuar. Entonces, quiero agradecer de manera especial a nuestros panelistas del día de hoy, a Álvaro Herrero, a la doctora Doris Luz Rivas Galindo, a mi colega Juliet Salomón por acompañarnos el día de hoy. Agradecerles también a todas y todos por conectarse, por su participación, por sus preguntas y por supuesto agradecer también a USAID por el apoyo para la implementación del proyecto regional Infosegura. Entonces, muchísimas gracias y esperamos que nos puedan acompañar el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Gracias, y Marcela. como dice Marcela, los esperamos el próximo jueves con otro Data Acción que va a estar dedicado a la agenda de la academia de cara a la seguridad ciudadana y a la recuperación después de la pandemia. Vamos a tener a la red de conocimiento sobre seguridad ciudadana, entonces los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde y estén pendientes de nuestros canales y nuestro boletín. Pasen muy buenas tardes y hasta el próximo jueves. Chao a todos, chao. Adiós. Gracias. Infosegura es un proyecto regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Infosegura se especializa en el fortalecimiento de capacidades en gestión de información para políticas públicas en seguridad ciudadana y cohesión social, con enfoque de género y derechos humanos. Infosegura trabaja en Centroamérica y República Dominicana desde 2014 y en coordinación con las oficinas de país del PNUD, brinda apoyo estratégico y técnico para desarrollar y mejorar la producción de datos, el análisis multidimensional, el uso de la información en las políticas públicas y la divulgación. Este trabajo comprende 3 líneas de servicio: fortalecer arquitecturas institucionales para la gestión de la información, la implementación de nuevas tecnologías e innovación en procesos y servicios, y comunicación estratégica a través de productos de conocimiento. A partir de estas líneas, se han implementado procesos y herramientas en 6 países, apoyando 45 instituciones gubernamentales y la investigación académica regional. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. En este sentido, destaca la iniciativa de la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, conformada por 17 instituciones académicas de 11 países, con diversos encuentros regionales de alto nivel. Durante la pandemia de COVID-19, el énfasis se mantuvo en la lectura multidimensional de la crisis, porque el PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para la gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y la violencia de manera integral. Para más información, visite www.infosegura.org.